Muy buenos días, bienvenidos a la capacitación número 4 con el tema de circuitos eléctricos. Los integrantes, Vidal Basurto, quien les habla, Rautos Martín, Feli Rosales y Ricardo Silva. Para esta capacitación vamos a hablar sobre los elementos de un circuito eléctrico, la seguridad del circuito eléctrico y por último peligros ante un mal dimensionamiento de alimentadores en un circuito. Comenzamos. Primero, los elementos de un circuito eléctrico. Tal como podemos ver, son los elementos más importantes. Tenemos el generador, el conductor, interruptor, resistencia eléctrica y fusible, lo cual podemos verlos en la imagen que está aquí, las diferentes partes. A continuación vamos a explicar qué significan y cuál es el funcionamiento de cada uno. Primero comenzamos con lo que es el generador. Este es un elemento capaz de producir electricidad manteniendo un diferencial de tensión entre sus extremos. Esta energía se genera gracias a una serie de comportamientos físicos dentro de él, que en resumen es que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. La dificultad o el objetivo del generador, lo que se necesita es poder generar este movimiento, tener un movimiento constante en su eje. Para esto se han realizado varios tipos de centrales en donde se produce este giro en grandes cantidades para poder tener esta tensión de salida. En el Ecuador tenemos las que son centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y la central eólica. Comencemos con la central hidroeléctrica. En esta se utiliza la caída de agua, la energía hidráulica, para la generación de la energía eléctrica. Como les mencionaba, el objetivo de un generador, lo que se necesita, es hacer el movimiento en el eje. En la central hidroeléctrica, el movimiento del eje se consigue gracias a la caída del agua que hace girar las turbinas. Al ser agua y al ser constante, podemos tener el giro durante todo el día sin problemas, lo que nos cerciora de que vamos a tener energía eléctrica durante todo el día, durante grandes periodos de tiempo. Las principales centrales de Ecuador tenemos la de Paute, Cañar Azuay, Coca-Cola Sinclair, Cumbaya en Pichincha y Cuidos en Napo. Estas son unas de muchas. Esto es debido a la gran ventaja que tiene para el Ecuador este tipo de centrales. Primero, que es una energía renovable, es decir, no es contaminante para el medio ambiente, ya que no se genera ningún desecho. Segundo, gracias a muchas zonas geográficas del Ecuador, tenemos zonas donde hay bastante flujo de agua para poder aprovecharse. Tercero, el flujo no es que se corta o es que el río se daña, no. Como podemos ver en esto, el agua se almacena en la represa, baja por las compuertas y ya sigue su camino. Es decir, no hay daño al medio ambiente. Pero todas estas ventajas hacen que sea una de las centrales que más tenemos en nuestro país. Tenemos la central termoeléctrica. Esta de aquí se genera energía eléctrica a partir de energía liberada por combustibles fósiles, como petróleo, gas natural, carbón, madera. Podemos ver que esta es una de las instalaciones, la de Miraflores, Manabí. Esta, a diferencia de la anterior, solo tenemos una. ¿Por qué? Porque esta sí es dañina para el medio ambiente. Como podemos ver en esta imagen, aunque no se aprecia mucho, podemos ver que salen desechos de esta quema, de la quema de estos combustibles, salen desechos. Por ejemplo, si hablamos de combustible fósil, sale más o menos el CO2. Que sale humo, es el humo que podemos verlo. Esto sí es contaminante para el medio ambiente. Estamos generando desechos. Por lo tanto, no es muy factible. Por eso que solo tenemos una en el país, que es la de Miraflores, en Manabí. Por último, pero no menos importante, tenemos la central eólica, que esta de aquí genera la energía eléctrica a partir de la energía cinética de las masas de aire. Como he mencionado, en el generador tenemos que producir un movimiento. Y este se produce gracias a estas grandes hélices que se mueven gracias al aire. Una pequeña analogía serían los ventiladores que tenemos nosotros en nuestra casa. Si el ventilador esté expuesto a una
gran cantidad de viento, este empieza a girar este empieza a girar en su eje. Exactamente es el mismo concepto en estas grandes, en esta central eólica. En el Ecuador solo tenemos una, que es la Billonaco en Loja. Pero ¿por qué solo tenemos una si también es energía renovable? Porque se dan cuenta, el aire solo pasa y nada más, no se altera, no se intoxica, no hay desechos. Pero entonces, ¿por qué solo tenemos una? Debido a la complejidad y los requerimientos que se necesita para esto. Primero, que las masas de aire sean fuertes y que sean constantes durante el día y durante el año. Que eso es lo más importante, porque si dejara de haber viento, esto se para, nos generan energía eléctrica y dejaríamos una ciudad sin energía. Por lo tanto, se necesita buscar sitios estratégicos donde se cumplan estos requerimientos. Por lo tanto, por ello es que solo tenemos una en el Ecuador, que es en Loja, a lo alto del Billonaco. Muy bien, ahora, todo, como ya habrán dado cuenta, yo mencioné que estas centrales están en Loja, Miraflores, Paute, Azuay, Napo, Pichincha, es decir, están muy lejos. Nosotros estamos aquí en Guayaquil. Entonces, ¿cómo tengo esa energía que está muy lejos? Lo que se hace es transportar la energía. Aquí en este gráfico podemos ver que tenemos la central generadora, que es donde tenemos la hidroeléctrica, eólica o la termoeléctrica. Esto de aquí pasa a una estación elevadora para que esto sea enviado por nuestra red de transporte, que son las que normalmente podemos ver en las carreteras, que son los altos postes, esas altas estructuras con cables alrededor. Estos pasan a una subestación de transformación que normalmente se encuentran a las entradas o salidas de la ciudad respectiva. Se hace una red de reparto que se transfiere a las estaciones de distribución, que, como dice su nombre, va a distribuir a los diferentes casas, industrias, respectivamente. Podemos ver, y ya de aquí ya llega a las casas, a las industrias, respectivamente. Esta transmisión que está aquí la podemos observar con los postes que van por la ciudad, donde están los respectivos cables. Y así ya llegaría a un cliente residencial o un cliente industrial. Bien, pero una vez que llega a nuestra casa, ¿cómo la tomamos? Pues la podemos observar en los puntos de alimentación, que son los denominados tomacorrientes. Aquí en estos dos puntos ya tenemos una tensión nosotros. Por lo tanto, aquí ya podríamos tener un voltaje para utilizar. El símbolo de esto es un circulito con esta medio S, que representa que es energía alterna. Ya aquí con esto en nuestras casas, ya podemos aquí sacar tensión. Bien, una vez terminado ya con lo que es la alimentación, la generación, vamos con lo que es el conductor. Este es el material que nos permite transportar la energía eléctrica entre dos puntos. Estos pueden ser de materiales como el cobre, plata, el oro y el aluminio. Bien, ¿cómo podemos verlo? En la imagen que está aquí, que es este que está aquí. En este caso es cobre, pues tiene un color como naranjado, amarillo. Para la seguridad, estos están recubiertos por un material aislante, que a diferencia del conductor, este no permite la conducción de corriente eléctrica. Esto de aquí se usa como seguridad porque, como vemos, en un mismo conductor pueden venir 3 conductores. Por lo tanto, si estos están cada uno conectados de una manera diferente, sería un repetitivo corto si están todos unidos. Esto nos permite transportar varios por una misma compartimiento, como es este blanco. Además, para su respectivo diferenciación, siempre vienen con colores distintos, como en este caso, azul, verde y rojo. Y esta es la respectiva simbología, donde, como decimos, podemos conectar el punto A con el punto B eléctricamente. Ahora vamos con otro elemento que es el denominado interruptor. Como dice aquí, un dispositivo eléctrico permite desviar, interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Los tenemos comercialmente los que están aquí, ya sea de 1, 2 o 3. El funcionamiento, como indica, puede interrumpir o desviar. Y desde el mismo símbolo podemos entenderlo. Si recordamos lo que es un conductor, vemos que era una línea recta en donde circulaba la corriente. Vemos que es exactamente parecido, solo que aquí ya está abierto.
Es decir, que cuando está en esta posición, es decir, está abierto el interruptor, la corriente trata de cruzar, pero no hay manera, no hay contacto, no hay dónde pasa la corriente, es decir, que no pasa. Estamos interrumpiendo el flujo. Pero si yo presiono el interruptor, esto baja y se aproxima a este símbolo que está aquí, indicándonos que ahora sí, la corriente puede circular sin problema alguno. Ahora tenemos el receptor, que es a donde vamos a enviar toda la energía eléctrica que estamos en nuestro circuito. Ya nosotros activamos el interruptor, dejamos que fluya la corriente, y ahora llegan nuestros respectivos receptores. Un foco para iluminar un cuarto, un motor que sirva como bomba de agua, un ventilador para que vente una habitación. Dependiendo de la cara que, depende el requisito, lo que vayamos a hacer, el receptor puede variar. Lo importante es que él toma la atención de nuestra fuente de alimentación para ya poder realizar sus respectivos funcionamientos. Y por último, tenemos un dispositivo de seguridad denominado fusible. Es un dispositivo eléctrico formado por un filamento o lámina de un metal, el cual se rompe, el cual tiene la capacidad de romperse cuando circula una corriente elevada a un cortocircuito. Como les decía, es un dispositivo de seguridad. Como vemos, es este pequeño filamento. La ventaja de esto es que si por él pasa una corriente mayor a la deseada o un cortocircuito, él automáticamente se corta, es decir, se rompe, volviéndolo, haciendo que ya no transporte energía y salvaguardando la integridad de nuestros receptores y también de nuestra fuente de alimentación. Por eso se le denomina de seguridad. Comercialmente tenemos los de aquí, tal como esto o esto. Y por último, ya podemos ver una pequeña animación de todo lo que son nuestros circuitos eléctricos para su respectivo funcionamiento. Vemos que tenemos la alimentación, en este caso una batería, un foco y interruptor. Vemos que está todo conectado. Al momento de que el interruptor se cierra, ya el flujo de corriente, ya puede darse el flujo de corriente. Vamos con estos circulitos que vemos aquí. Van a seguir circulando y al circular, nuestro receptor ya hace el trabajo respectivo, que era el de dar brillo. En este caso es dar iluminación. Podemos ver que el generador, la alimentación, es el que nos entrega la tensión para todo el circuito y va a funcionar siempre que el interruptor esté cerrado. Al momento de abrir, se cierra el flujo, es decir, interrumpimos el flujo y ya nuestro dispositivo ya no funciona. Y este es el funcionamiento de un circuito eléctrico. Este es un ejemplo de un circuito eléctrico muy básico. Este de aquí es una animación y que tenemos hasta el de una imagen, tal como el interruptor, la alimentación y el foco respectivos. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Ricardo Silva y ahora vamos a abarcar lo que es la seguridad de un circuito eléctrico. Cuando hablamos de seguridad de un circuito eléctrico, y más que todo de un circuito residencial, el papel principal se lo lleva a los diferentes dispositivos que son utilizados y son diseñados para proteger dichos circuitos eléctricos de posibles sobrecargas o cortocircuitos que puedan ocurrir en la red doméstica. Tenemos lo que son 5 principales componentes. El primero es el fusible, del cual mi compañero ya les habló anteriormente. El interruptor automático, o también conocido como disyuntor. El protector diferencial, la tierra de protección y, por último, hay que tener en cuenta siempre un correcto dimensionamiento de los alimentadores de baja tensión, es decir, los cables que se utilizan en la instalación residencial. Bien, ahora, aquí estamos observando lo que son los dispositivos de protección. Pues aquí tenemos el ducto, donde este cable es el que llega desde el poste eléctrico, el de la red eléctrica. Se conecta a la caja del medidor, donde el medidor, la mayoría de los medidores traen consigo instalado lo que es un interruptor termomagnético, donde este dispositivo es de protección de la instalación eléctrica y se acciona si detecta alguna sobrecarga o algún cortocircuito en la instalación eléctrica, lo cual desconecta las instalaciones de la casa de la red de alimentación. Aquí también tenemos la puesta a tierra, que por lo general es un cable de cobre, un cable de metal, que está conectado también
a la parte principal de las conexiones eléctricas de la vivienda. Observamos acá un conjunto de breakers, y esto viene a ser ya las instalaciones básicas de vivienda: un interruptor con su respectiva boquilla para el foco y los diferentes tomacorrientes. Es decir, estos tres componentes forman parte del circuito eléctrico doméstico. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el interruptor automático. Como dije anteriormente, este interruptor automático también es conocido como disyuntor. Es un dispositivo electromecánico de conexión capaz de interrumpir las corrientes en las condiciones normales especificadas. Esto está acorde al manual o a las fichas técnicas del fabricante. Por ejemplo, ya que estos trabajan a un voltaje o a un amperaje determinado por el fabricante. Es decir, si tenemos un interruptor automático cuya capacidad son 30 amperios y un voltaje máximo de 240 voltios, esto, cuando ocurre un cortocircuito, la corriente que circula por el conductor se eleva drásticamente. Entonces, si este interruptor automático detecta corrientes mayores a 30 amperios, se accionará automáticamente y desconectará el sistema para evitar posibles daños como, como que los conductores se recalienten demasiado y esto haga que el aislante, que es de plástico, se comience a incendiar. O a su vez también tiene la función de proteger los diferentes aparatos electrodomésticos que no soporten esta sobrecarga de voltaje. El protector diferencial. Este protector diferencial cumple la misma función del interruptor automático, pero tiene la diferencia de que este lo que hace es detecta la corriente que entra al sistema y por otro terminal detecta la corriente que sale. Es decir, cumple un ciclo la corriente pasando por el mismo protector diferencial. Asimismo, como el interruptor automático, este protector diferencial trabaja a niveles de corriente especificados por el fabricante. Es decir, su sensibilidad, ya que este dispositivo, al poder medir o detectar las corrientes que entran y las corrientes que salen, si ve que esta diferencia de corrientes debido a las pérdidas de voltaje durante todo el recorrido del circuito eléctrico es mayor a la que el fabricante le puso un límite, es mayor o menor esa diferencia, es mayor, el protector diferencial tiende a actuar, es decir, tiende a abrir el circuito para así evitar posibles daños en el circuito eléctrico, en los aparatos conectados al circuito y también este, para precautelar la vida de los habitantes del hogar, ya que en una instalación eléctrica, cuando una persona toca un dispositivo con fallas de aislamiento, esta corriente va a atravesar por el cuerpo humano de la persona y como el ser humano está en contacto con el piso, hará como que cierra circuito y la corriente atravesaría a través del cuerpo, lo que si se mantiene así durante un mayor periodo de tiempo puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso. Tierra de protección. La tierra de protección es un sistema que brinda la protección de posibles descargas eléctricas al usuario si los diferentes electrodomésticos o sistemas de toma corriente están muy bien aterrizados. Por lo general se conecta a a la red principal eléctrica de la vivienda. También, la tierra de protección lo que hace es limitar la tensión que presentan las masas metálicas con respecto a tierra. Y como dije anteriormente, también asegura lo que es el accionamiento de las protecciones eléctricas para evitar posibles descargas eléctricas al usuario. Y por último,
tenemos lo que es el correcto dimensionamiento de los alimentadores, ya que existen diferentes tamaños de cable. Aquí tenemos una tabla de dos ejemplos, donde van desde el más grande, que es el número 00, hasta el más pequeño. El más pequeño utilizado en instalaciones residenciales vendría a ser el número 18. Existen versiones mayores, pero son cables tan finos que por lo general son usados para realizar bobinas de motores y no para instalaciones residenciales. Para instalaciones residenciales, lo normal es utilizar cable número 14 para instalaciones de tomas de luz e interruptores. Y el cable número 12 para tomacorrientes que estén destinados, son lavadoras, refrigeradoras o microondas. Ahora bien, tenemos tres principales factores que se deben considerar al calcular el correcto dimensionamiento de los alimentadores. El primero, la sección del conductor. Es decir, que que este conductor sea capaz de transportar y soportar la corriente necesaria. Como pueden ver en la tabla, cada cable viene marcada con una capacidad máxima de tanto amperaje y dichos voltios. En este caso, el número 12 aguanta máximo 20 amperios y un voltaje de 120 voltios. Ahora, la temperatura máxima del conductor. Esto quiere decir que como el conductor está bien dimensionado, va a poder soportar la corriente que transporta y esto no va a generar un sobrecalentamiento. Porque si ocurre este sobrecalentamiento, lo que haría es dañar el aislamiento del conductor, lo cual es una de las causas principales que se generan los cortocircuitos en un sistema residencial. Y además, por último, que este conductor tenga no presente caídas de tensión muy bruscas que puedan dañar lo que son los aparatos electrodomésticos conectados a la red. Bien, ahora vamos a hablar sobre los peligros que presentan o que se presentan al mal dimensionamiento de los alimentadores. Primero, hay que dejar bien en claro que una mala selección de dimensionamiento de dichos alimentadores produce lo que viene a ser un funcionamiento irregular de las instalaciones eléctricas. Esto quiere decir, se puede generar caídas de tensión, los electrodomésticos pueden presentar funcionamiento irregular debido a que no le llega la suficiente energía y pueden dañarse más rápido. Se podría observar como los focos alumbran más y después alumbran menos y después tienden a quemarse, o se pueden generar lo que vienen a ser cortocircuitos de manera frecuente. Bien, ahora, ¿qué causan? ¿Cómo se puede saber si tenemos un mal dimensionamiento? Por lo general, cuando alguien escogió un conductor muy pequeño para la instalación eléctrica, hay algunos problemas que se presentan de manera regular, que vienen a ser las variaciones de voltajes, los cortes de suministro debido a los sistemas de protección que detectan anomalías y cortan el sistema, pérdidas de energía que vienen a perjudicar a los diferentes electrodomésticos conectados a la red, cortocircuitos, como ya mencioné antes, el sobrecalentamiento de las líneas por no aguantar el amperaje necesario y riesgo de incendio provocado por cortocircuito y el sobrecalentamiento de líneas. Ahora, las principales consecuencias causadas por este dimensionamiento son que la disminución se producirá una disminución de la resistencia del aislamiento del cable, una disminución de la resistencia mecánica del cable, es decir, el cable de cobre se puede quemar más fácilmente, disminución de su vida media esperada, ya que como cualquier aparato o cualquier instalación siempre requiere un mantenimiento a través de los años. Pero si se usa un conductor muy pequeño, este mantenimiento se debe hacer en periodos cortos de tiempo
ya que este cable se desgastará más rápido, lo cual significa en costos mayores, costos económicos mayores a la hora de reemplazar todo el cablerío de la instalación eléctrica. Y por último tenemos lo que es el resquebrajamiento del aislante, es decir, el deterioro del aislante debido a las temperaturas elevadas que soporta el conductor, al tener que soportar una corriente mayor a lo que es fabricado este cable. Y muy bien, así terminamos con la explicación de hoy. Espero que hayan podido captar toda la información necesaria y además no está de más recordarles que en la descripción les colocaremos un link el cual les llevará a un formulario para que puedan contestar algunas preguntas y así podamos nosotros monitorear su aprendizaje. Espero que tengan un buen día y muchas gracias.